estadounidenses. Esta guerra ha entrado en una fase crítica. Hemos pasado a la acción y seguimos luchando contra nuestros enemigos. Estamos llevando al conflicto mundial todo lo que tenemos. Nuestros jóvenes y los vastos recursos de nuestra nación. Una pregunta suele rondar entre los curiosos en materia geopolítica y militar, y es ¿por qué Estados Unidos se encuentra permanentemente en guerra? Lo cierto es que no existe una respuesta única, ya que si analizamos la historia del gigante norteamericano, veremos que ha lanzado campañas por diversos motivos, pero que siguen dos grandes caminos posibles, o bien para aumentar su poder a través de conseguir más territorio y recursos naturales, o bien para debilitar a un país u organización que disputa dicho poder. El origen de la enorme militarización norteamericana responde a la primera razón, mientras que a partir del siglo XX podemos ver que el país tomó un rol mucho más intervencionista a nivel internacional. Pero vamos por partes. Acompáñanos en un nuevo episodio de Militarmente para conocer la historia de la increíble maquinaria de guerra de los Estados Unidos. Desde que consiguió su independencia del Reino Unido en 1776, Estados Unidos de Norteamérica llegó a convertirse en la mayor superpotencia militar del mundo, con una capacidad armamentística, tecnológica y humana sin igual en todo el planeta. Pero el camino hasta la cima no lo recorrió por el sendero de la paz, sino que la guerra se encuentra en el propio ADN del gigante estadounidense. Cifras increíbles lo demuestran. A lo largo de sus casi 2 siglos y medio de historia, los estadounidenses han tenido tan solo 17 años no consecutivos de paz, lo cual indica que han lanzado y sostenido campañas militares durante al menos 230 años. De hecho, su mayor periodo consecutivo sin participar en guerras es de tan solo 5 años, entre la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. En sus inicios, las batallas norteamericanas estaban dedicadas a la conquista de su propio territorio, como sucedió en casi toda América, disputando cada palmo de terreno con las tribus originarias y llevando adelante exterminios sistemáticos. Sin embargo, a partir de mediados del siglo XIX, el gobierno estadounidense comenzó una campaña expansionista que lo llevó a disputar territorio de otras naciones americanas o incluso de colonias europeas, llegando a arrebatarle a México la mitad de sus tierras. Esta expansión se mantuvo hasta finales de la Primera Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convirtió en la mayor industria militar del mundo. Esto último quedó demostrado durante la Segunda Guerra Mundial, conflicto en el que los norteamericanos resultaron fundamentales para poner el freno a los ideales de Hitler. Luego de 1945, las políticas bélicas de Estados Unidos cambiaron enormemente y comenzó un proceso de intervencionismo internacional que se mantiene hasta hoy día, desde Vietnam y Corea hasta Irak y Afganistán. A finales del siglo XIX, el geógrafo alemán Friedrich Ratzel acuñó el término Lebensraum, que se traduce como espacio vital y se refiere al lugar fundamental que ocupan las características geográficas en el desarrollo de una sociedad, además de que se incluye todas las políticas que se toman al respecto de las mismas. El polémico término fue luego utilizado por los nazis, pero podríamos decir que la lucha de Estados Unidos por aumentar su espacio vital se dio a partir de 1776, cuando se independizó del Reino Unido. La expansión norteamericana inició con una enorme campaña contra los indios Cherokee y pronto se expandiría a otras tribus como los Shawnees, Creeks y los Choctaw. A través de estos conflictos, el flamante gobierno norteamericano se aseguró de obtener nuevos territorios, como los estados del noroeste o del lejano oeste a través de los ríos Ohio y Mississippi.
La superioridad tecnológica de los soldados de Washington les daba la ventaja frente a los pueblos originarios, que fueron en la mayoría de los casos brutalmente masacrados. Aquellos que sobrevivían eran reubicados en reservas establecidas por los colonos, mientras que sus territorios originales eran entregados a manos del Estado o de plantaciones agrícolas. Este mecanismo continuó de manera constante hasta 1827, con la anexión de Illinois y Michigan, arrebatados a la tribu Winnebago. Durante los siguientes 20 años, el gobierno central seguiría apaciguando levantamientos aborígenes y asegurando los territorios anexados, hasta que en 1846 Estados Unidos lanzó una intervención militar contra México. Los estadounidenses ya habían arrebatado parte del territorio azteca con la creación de la República de Texas y más tarde con la República de California. Pero el deseo expansionista llevó a las fuerzas de Washington a llegar hasta Veracruz en 1947 y capturar la capital, lo que obligó a los mexicanos a firmar el Tratado de Guadalupe de Hidalgo, a través del cual le cedían la mitad de su territorio a Washington. Durante el resto del siglo, Estados Unidos continuó asegurando su propio territorio y combatiendo a las tribus originarias. El mapa bélico se mantuvo consistente hasta que llegaron los alemanes. Durante los comienzos de la Gran Guerra que enfrentó a Alemania y Austria contra Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, los norteamericanos decidieron mantenerse neutrales. Si bien existieron algunos conflictos menores entre Alemania y Estados Unidos, su política de mantenerse fuera de los problemas de Europa era muy clara. Incluso el presidente Woodrow Wilson, que se negaba a involucrarse en el conflicto, hizo una campaña con el lema «Él nos mantuvo fuera de la guerra» y ganó su reelección en 1916. Pero en 1917, oficiales de inteligencia británicos interceptaron un telegrama de parte del gobierno alemán que iba dirigido al embajador mexicano en Alemania, Heinrich von Eckart. En este documento, los alemanes le ofrecían a México una alianza a cambio de, una vez ganada la guerra, devolverle los territorios que Estados Unidos le había quitado. El presidente de México, Carranza, no aceptó la propuesta, ya que estaba inmerso en combatir la rebelión de Pancho Villa. No obstante, esta información representó un casus belli para el presidente Wilson, y el 6 de julio de 1917, Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania. Nuevamente podemos ver que la voluntad militar norteamericana estuvo directamente relacionada a cuidar su espacio vital, más que a pretender detener a la Triple Alianza Europea. Pero esta política cambiaría en 1939, cuando Adolf Hitler expandió el nazismo por toda Europa. Si bien es cierto que Estados Unidos ingresó a la Segunda Guerra Mundial luego del ataque contra Pearl Harbor en 1941, lanzado por parte del Imperio del Japón, la fuerza que estaba ganando el eje preocupaba a Washington, ya que podía poner en riesgo sus rutas comerciales en el Pacífico. Por otra parte, la alianza estratégica que los norteamericanos habían entablado con Reino Unido y Francia les había valido grandes beneficios desde la Primera Guerra Mundial, por lo que un triunfo de Hitler destruiría por completo el nuevo dominio occidental sobre el mundo. El ingreso de Estados Unidos fue fundamental durante este conflicto, ya que no estaba desgastado como el resto de los países europeos y asiáticos, que hacía casi 3 años contaban con bajas significativas. Estados Unidos contribuyó enormemente a la victoria de los aliados, pero veía que otra amenaza internacional se gestaba en el horizonte. Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no perdió el tiempo y continuó desarrollando su músculo militar. Se enfocó principalmente en forjar la mayor fuerza aérea que el mundo hubiera visto y en adecuar su armada de guerra para desarrollar potentes portaaviones, los cuales podrían expandir su control militar a través del globo. Los norteamericanos habían visto de primera mano el tremendo poder de la Unión Soviética, ganadora de la guerra junto a ellos, y temían que los beneficios territoriales y económicos que habían compartido hicieran que la política del mundo cambiara y Estados Unidos dejara de ser la mayor potencia a nivel internacional. Fue por eso también que junto a sus aliados europeos crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mejor conocida como la OTAN, para mantener la paz en todo el planeta y sobre todo mantener a raya a los comunistas en el este.
el mundo se dividió a la mitad y comenzó un nuevo conflicto conocido como la Guerra Fría, la cual nunca derivó en batallas directas entre las dos potencias, pero que fue luchada a través de guerras indirectas, misiones de inteligencia, juegos de espías y operaciones militares encubiertas. Y aquí debemos mencionar otra idea o teoría relacionada a la política militar norteamericana, conocida como la doctrina del destino manifiesto. Según esta línea de pensamiento planteada en el siglo XIX por el periodista John L. O'Sullivan, parte del gobierno de Estados Unidos está convencido de que su nación es la elegida por Dios para cuidar y salvar a la humanidad. Es por este motivo que las prácticas intervencionistas norteamericanas jamás dejaron de crecer, y aunque su expansión no sea geográfica, definitivamente es geopolítica, ya que utilizan sus mecanismos militares para llevar su ideología más allá de las costas del Pacífico y del Atlántico. Estados Unidos combatió contra la expansión soviética en la Guerra de Vietnam, que duró casi 20 años, en la intervención en Corea, en el conflicto de los misiles de Cuba y la invasión a la Bahía de los Cochinos. Así el país se erigió como la policía del mundo, o al menos del mundo occidental, y centró sus esfuerzos en detener los avances del comunismo. En 1990 comenzaron los últimos grandes conflictos del siglo XX. Primero, la Guerra del Golfo, que enfrentó a las fuerzas norteamericanas contra los ejércitos iraquíes de Saddam Hussein, quien tenía estrechos vínculos con la Unión Soviética. Esto ayudó a cimentar la alianza entre Estados Unidos e Israel, un valioso aliado regional entre los países árabes. Más tarde, la OTAN se involucraría en la Guerra de Bosnia, donde los norteamericanos llevaron adelante cientos de campañas de bombardeo. Para 1993, el comunismo había caído y la Unión Soviética se había desintegrado. En 1995, ya instaurado como el mayor poder mundial, Estados Unidos sofocó una rebelión en Haití y se dispuso a enfrentar un nuevo siglo desde la cima del globo. Sin embargo, el nuevo milenio guardaba desagradables sorpresas para el policía del mundo. Un nuevo milenio amanecía y Estados Unidos estaba en la cima indiscutible del mundo. Frente a ellos habían caído los británicos en su mejor momento, cuando eran los dueños de medio mundo. Más tarde habían caído los alemanes 2 veces, incluyendo la impresionante maquinaria militar nazi. Luego la poderosa Unión Soviética, que había atropellado a Europa y Asia con sus botas, pero que no había podido con el juego de poder frente a los norteamericanos. Estados Unidos estaba confiado en su supremacía, pero solo hicieron falta 2 aviones civiles para volver a involucrarse en la guerra permanente. El 11 de septiembre de 2001, tras 6 años de paz en Norteamérica, varios aviones comerciales fueron secuestrados por terroristas pertenecientes a la organización Al-Qaeda, comandada por Osama Bin Laden. 2 de las aeronaves civiles secuestradas impactaron contra las Torres Gemelas en el World Trade Center, hiriendo profundamente al pueblo estadounidense y causando la ira de Washington. Así daría inicio la guerra contra el terror, un esfuerzo de la OTAN dirigida por Estados Unidos para acabar con las organizaciones terroristas, principalmente islámicas. El conflicto comenzó con la invasión contra Afganistán en 2001 y contra Irak en 2003. Aunque Estados Unidos logró pacificar estos territorios con una contundente victoria inicial, debió ocupar Irak durante 9 años más. La situación fue aún peor en Afganistán, que permaneció bajo ocupación durante 20 años. Mientras las tropas norteamericanas recorrían las calles de Medio Oriente en búsqueda de terroristas, los talibanes se hacían cada vez más fuertes y se extendían por los países árabes y el Cuerno de África. Tras una década de luchas, Estados Unidos prácticamente logró destruir a la organización Al-Qaeda, capítulo que culminó con la muerte de su líder, Osama Bin Laden, en 2011. Pero como la hidra, otro monstruo nació al cortar la cabeza de la sierpe, y nació ISIS, mejor conocida como el Estado Islámico. Las distintas facciones de esta organización tomaron la estructura de Al-Qaeda y Al-Shabaab y se expandieron aún más por todas las naciones islámicas. Al día de hoy, la guerra contra el terror continúa y ha comprendido campañas en Somalia, Siria, Libia y Mozambique.
La lucha de Estados Unidos contra el terrorismo es parte fundamental de su estatus como mayor potencia militar del mundo, así como lo es su intervención en la guerra de Ucrania, donde apoya al bando defensor con armamento. Aún resta por ver si sus campañas tendrán éxito o si la lucha por la supremacía es realmente interminable. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Permanece atento a nuestro próximo video.